Bueno, aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida, dándoles la buena tarde, que hayan bendiciones en su vida, que cada estemos dispuestos para empezar este tiempo de ministración. Vamos a orar a Dios, a darle gracias por su misericordia, a darle gracias por su presencia, a darle gracias por su grande amor, por su gran fidelidad y a pedirle que nos ayude a entender todas las cosas que tenemos que tratar en este día. Vamos a orar al Señor, a pedirle que nos guíe, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la gracia para estar delante de Él. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos dando, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación del honor, Señor. Te pedimos con todo el corazón que nos ayudes, que nos des un corazón sincero, un corazón abierto, un corazón dispuesto, Señor, para aprender tu palabra. Un corazón, Dios mío, dispuesto, Señor, a compartir, Dios mío, tu verdad, a ser consciente, Dios mío, de la necesidad que tenemos, Señor, de buscarte cada día con más intensidad, de poderte honrar, de poderte bendecir, de poderte, Señor, glorificar, de poder, Señor, exaltar tu gloria, proclamando tu palabra de fe. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda, oh Dios de los cielos, alinear, Señor, con tu palabra, con tu vida, con la gracia tuya, con el poder de tu Espíritu, Señor, y que día a día podamos comprender, Señor, todo lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, para que Dios de los cielos, cada día nuestro corazón se pueda, oh Dios de los cielos, compungir y buscar, Señor, tu rostro, Señor, con diligencia, Dios mío. Danos la capacidad de buscarte, danos la capacidad de entender, Señor, tu misericordia, danos la capacidad, Señor, de buscar tu rostro y danos, Dios mío, la capacidad, Señor, de fortalecer, Señor, nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración, Señor, porque creemos, Señor, en un Dios poderoso, creemos en uno que es santo, creemos en uno que es excelso, que es Padre de amor y Dios de toda misericordia, Señor. Aquí estamos, Dios mío, Señor, para alabarte, aquí estamos para bendecirte, aquí estamos, Señor, para glorificarte, Señor, para proclamar, Señor, tu grandeza, proclamar, Señor, tu santidad, proclamar, Dios mío, tu misericordia, proclamar, Señor, que tú eres fiel y poderoso para hacerlas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Oramos al tiempo, Señor, para que tú bendigas tu iglesia, bendigas cada hermano, bendigas, Dios mío, cada familia. Cada hogar, Señor, nos dé sabiduría e inteligencia para saber comprender tu camino, para poder andar en él, para poder disponer nuestro corazón, Señor, y permitir, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestra vida, que seas tú sosteniendo nuestra suerte, que seas tú, Dios mío, alentando nuestro corazón y fortaleciendo, Dios mío, Señor, nuestra alma. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre maravilloso, y que podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti, que podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra, podamos deleitarnos en tu amor, podamos deleitarnos, Dios mío, en tu misericordia, podamos ser conscientes, Dios mío, de la necesidad que tenemos, Señor bendito Dios de los cielos, de buscar tu rostro y aprender de ti. Bendice cada hermano, bendice cada familia aquí congregada, trae paz, trae consolación, trae sanidad, trae libertad, trae gracia, Dios mío, Señor, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno de tus siervos, Señor, y ayúdanos, Señor, sobre todo trae, Dios mío, sabiduría e inteligencia espiritual para poder, Señor, bendito Dios, determinar en nuestro corazón una cosa y que sea firme y que sobre nuestros caminos, Señor, resplandezca tu luz maravillosa y podamos andar confiados en tu voluntad, en tu perfecto amor, en tu gracia divina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos aquí de este tiempo. Los lunes hacemos preguntas, damos respuesta a sus preguntas. Hasta ahora pues no han llegado, dejan todo para última hora. Vamos a mirar. Aquí hay dos preguntas que han quedado de la semana pasada.
que no se pudieron contestar porque no me las transcribieron, pero aquí ya están escritas aquí. Y entonces le voy a rogar al hermano, ¿quién hace estas preguntas? A ver, Alberto, el hermano Alberto, que por favor, si está conectado, que se explique un poquitico más. Dios le bendiga. Pregunta de Alberto, si un ungido derrama aceite, ¿qué quiere decir o qué es? Necesitaría un poquitico más amplia esa pregunta, porque derramar aceite, pues yo entiendo que puede ser que derrame aceite de una vasija, puede ser que la derrame sobre un enfermo, que la derrame sobre alguien para hacerle una consagración, que la derrame, que salga por sus manos. Yo he visto hasta muchas cosas, hasta por los pies he visto salir aceite. Entonces yo quisiera que me ampliara esa pregunta más. Mientras tanto, yo voy a contestar la segunda, voy a empezar por la segunda, que pregunta Cintia, pregunta: ¿uno puede juzgar a una persona por otra religión? Uno no puede juzgar a una persona por otra religión, sino tratar de acercarla a Dios con amor. Correcto. Bueno, empecemos por esta. A ver si capto la idea. Las preguntas, por favor, aclárenmelas un poquito más, que yo no les quede completamente, pueda darles la respuesta correcta, la interpretación correcta, y que usted quede, pues, que entendible para usted y para todos, ¿no? Que no vaya a ser que una pregunta mal enfocada pues nos lleve a otra cosa que no es el punto, no es el tema. Bueno, uno no puede juzgar a una persona por otra religión, sino tratar de acercarla. Bueno, a ver, esta pregunta le voy a explicar por qué hay que hacer las preguntas claras. Digamos, yo puedo juzgar a una persona por su catolicismo, por ejemplo, o por su budismo, o por su religión, digamos, musulmana. Tendría yo que saber los principios de esa religión y no estar completamente convencido dónde estoy parado. Estoy parado sobre la roca, número uno. Número dos, uno no puede juzgar a una persona por otra religión. Una persona tiene otras creencias, tiene otra doctrina, tiene un fundamento diferente a nuestro. Nosotros no podemos juzgarla por eso, sino más bien dice tratar de acercarla a Dios con amor. Lógico, eso es lo correcto, sí, eso es lo correcto. A ver, creo que anteriormente hablamos de juzgar. Nosotros sí podemos juzgar en el sentido, recuerda que la palabra juzgar es crino, que es, esa es la palabra que se utiliza para decir que se va a hacer un juicio de condenación a una persona. Esto no nos corresponde a nosotros, esto le corresponde a Dios. Nosotros hay otra palabra que es desmenuzar, que es desintegrar, descomponer. Dijimos que como cuando se hace una autopsia para saber de qué murió una persona que no presentaba ninguna dolencia, que no estaba hospitalizada, que no estaba tomando ninguna clase de medicamentos, pero falleció, amaneció muerta. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Que entonces los médicos mandan a hacer una autopsia. Esa autopsia hay que hacerla para prevenir, para aprender y muchas cosas. Esa autopsia la hacen los médicos porque puede ser una peste, una plaga, y que haya que poner en cuarentena, esa palabra está de moda, al resto de la familia, a los que están en estado con ellos. Puede ser para una enfermedad, llaman enfermedades huérfanas, que no se sabe, pues no son comunes, y entonces tienen que ir haciendo un récord de esas enfermedades para poder tratar a estos pacientes.
Creo que nosotros en ese sentido no podemos condenar, hacer un juicio y condenarlo, se va a ir al infierno porque está creyendo en Santa Pacha y decir Santa Pacha no lo salva y Santa Pacha no existe y Santa Pacha, etcétera. Ahí ese es crino, esa palabra crino, que es la palabra que se usa en la Biblia, no podemos hacerlo. Pero en cuanto a nosotros mirar qué es lo que él cree, para conocer sus errores, para poderle ayudar, para podernos edificar nosotros, para poder advertir a la gente. Eso es examinar, eso es anacrinos. Entonces, anacrinos es la palabra que se dice descomponer, como le decía yo, en una autopsia para mirar el origen de las cosas. Ahí sí podemos nosotros juzgar. Por eso vamos a leer el texto, que creo que ya lo leímos, pero vamos a leer el texto. Miremoslo aquí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Bueno, aquí dice así, el versículo 14 dice, pero el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, ¿no? Se le llama hombre carnal, se lo llama hombre natural, se llama hombre adámico, o sea que está en la condición humana natural, que no ha recibido a Cristo como Señor de su vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, una persona no cree en la resurrección de los muertos. Dicen, no, el muerto al hoyo, el vivo al baile, uno se muere y se acaba ya, gózaselo mientras está vivo, porque después de muerto no se puede gozar. Esa persona, nosotros no podemos condenarla por eso. Él mismo está condenado por su propio juicio, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos se condenan por sus propias obras. Pero sí podemos nosotros decir, bueno, ¿por qué esta persona no cree en la resurrección? Y entablar, si es necesario, un diálogo con él y decirle, a ver, explíqueme usted cuáles son las bases que usted tiene para decir que no hay resurrección. No, porque yo no creo, porque nadie ha vuelto de por allá, nadie ha dicho. Entonces ahí uno abre puerta, se abre una puerta para ir explicándoles que la resurrección no se va dando de forma como graneada, digámoslo así. La resurrección es un día de resurrección, que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo van a resucitar, y usted empieza a echarle todo la enseñanza acerca de esto. Y entonces, pues ahí usted está examinando y dice, no, porque es que yo estuve leyendo y entonces dicen que uno se reencarna y que si reencarnación sí hay, que uno puede, si se ve bueno, entonces puede salir en una persona muy inteligente, ser un presidente, y si fue malo puede salir una cucaracha, un sapo o un animal. Entonces le dice, ay, ahí sí, entonces ya usted tiene que tener argumentos para enseñarle que no es posible eso. Usted lo puede llevar a la Biblia, usted le dice, primero tiene que demostrarle, esto es complicado, no es así más, primero tiene que demostrarle que la Biblia es inerrante, o sea que no contiene errores, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia ha sido sometida a toda clase de exámenes, de toda clase de científicos, de gente, y se han maravillado que es un libro que es diferente a los demás, que es un libro que cuenta toda la historia de toda la humanidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta nuestros días y lo que falta por venir, y no fue escrita por un solo hombre, no es escrita por los hombres. ¿Cómo usted sabe que no es escrita por los hombres? Los hombres fueron instrumentos que Dios utilizó para copiar, para transcribir el texto, pero la inspiración es que Dios guió a estos hombres a las fuentes originales, a las fuentes verídicas, donde ellos pudieron recopilar sus datos como un reportero, transcribirla o escribirla y traspasarla pues de diferentes idiomas y toda esta cuestión, que fue escrita durante 40 generaciones, por 40 tipos de
de personas, hermanos, fue escrita en campos de batalla, en el desierto, en palacios, en todo lugar, y que no fue un solo hombre. Durante 40 generaciones ha escrito la Biblia por estos diferentes hombres encargados de hacer ese trabajo, y ninguno de ellos está en desacuerdo. Mientras que un evento actual, llámese una historia de un accidente aéreo, pongámosle los sobrevivientes de los Andes, ese avión que se cayó por allá en el Aconcagua, y entonces se comían los cadáveres y sobrevivieron. Si ellos escribieran cada uno de esos sobrevivientes, creo que lo han escrito, usted va a encontrar diferencias, usted va a encontrar las anécdotas de una persona, va a encontrar las historias que ellos cuentan acerca de un secuestro, de cualquier cosa, y cuando son un grupo de personas y demos el caso que todos tienen el mismo evento, cada uno lo manifiesta, lo transcribe y lo enseña de una manera diferente, y hay diferencias entre ellos, se encuentran choques, se encuentran diferencias, cosas que no concuerdan, mientras que en la Biblia no. La Biblia no dice nada. El Señor confirmó lo que dijo Moisés, Pablo habla de lo que dice Isaías, Marcos cita a Samuel, por ejemplo, y así cada uno, y Apocalipsis no se diferencia con Daniel, y Apocalipsis no se diferencia con Isaías, ni con Génesis, ni con nada. Están conectados en un mismo espíritu, porque el que inspiró las escrituras es Dios. Entonces no es una obra producto de la mente del hombre. Ahí le toca a usted que empezar con esa persona que no cree, para ponerle un ejemplo en la resurrección, a demostrarle por las escrituras, como lo hizo el eunuco en el capítulo 8 de Hechos, Felipe con el eunuco en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que él sube al carruaje y, empezando desde las escrituras, o sea, desde el Antiguo Testamento, porque no haya nuevo, le demostró que Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos evidencias de la resurrección aún en el Antiguo Testamento. Mire que es una doctrina del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección. Le voy a citar un par de versículos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, entonces esto es lo que uno tiene que hacer, juzgarla, condenarla, no. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene conocimiento de la verdad, y cuando uno no tiene conocimiento de la verdad, pues está sujeto a sus propios conceptos, opiniones, o a los conceptos y las opiniones de otros que manejan esas doctrinas. Vamos a mirar aquí. Dice en el versículo 13 y 14, dice: Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. El libro de Isaías fue escrito 730 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Y Isaías ya habló de la resurrección. Ahora vamos al libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, otro profeta, capítulo 6. Y usted va a encontrar que dice: venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató nos curará, hirió y nos vendará. Capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, en el Antiguo Testamento, mire, habla de la resurrección. Usted no puede decir, no, que la resurrección, que eso no está en el Antiguo Testamento. Sí está en el Antiguo Testamento. Fuera de eso, Elías resucitó un niño. Eliseo también. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí el problema es hacerle entender a las personas que la Biblia es la palabra de Dios, que no contiene errores, que pueden haber aparentes contradicciones, pero que al examinarla correctamente se encuentra que no son contradicciones, sino que se confirman una parte, cada parte con otra parte, sí. Cada parte se confirma.
es una verdad, es la verdad de Dios. Y que este conocimiento nos hace libre, entonces no podemos condenar a una persona porque tiene determinada religión, porque cree que, por ejemplo, que el Dios de ellos es un indígena, por ejemplo, que la madre tierra y que adoran el sol o la luna y así. Entonces nosotros no podemos condenar, tenemos que enseñar. Pablo nos da una clase de eso en Hechos 17. Él llega allá en Grecia, en Atenas, y dice: visitando vuestros templos, me he dado cuenta que ustedes son bastante religiosos y tienen una inscripción, tienen ya listo un lugar para el Dios no conocido. A ese es que yo les predico, el que hizo los cielos y la tierra, el que no es honrado por mano de hombre como si él necesitase algo del hombre, porque es el que nos da toda nos da vida y nos da todas las cosas. Y empieza a echarles el discurso y al final les habla, es él que ha permitido a los hombres que anden en sus propios caminos, pero ha determinado a un día en que va a juzgar a todos los hombres por aquel varón de quien dio testimonio habiéndole resucitado a los muertos. Cuando ellos oyeron eso, la mayoría se fue, pero otros creyeron. Entonces allí tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a mirar que están llegando, está sonando. A ver, dice, bueno, parece que Alberto no está conectado, pero yo voy a contestar esa pregunta porque esto queda grabado. Dios le bendiga. Pregunta de Alberto: si un ungido derrama aceite, ¿qué quiere decir o qué es? Vamos a mirarle los posibles que yo pienso que puede ser lo que él cree, pero si él estuviera, o lo que él quiere preguntar, pues, si él estuviera, pusiera un mensajito y un hermano me lo transcribiera, mejor todavía. Bueno, un ungido derrama aceite, ¿qué quiere decir? Número uno, aquí hay un problema, y es un problema idiomático y un problema de cultura y un problema de costumbres. Ungido no hay sino uno, que es Cristo. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Se tradujo por primera vez cuando se tradujo a la Septuaginta, en la Biblia, el Antiguo Testamento, se tradujo el ungido, o sea, el Mesías, se tradujo como Cristo. El Mesías quiere decir el Cristo, el ungido. Y de ahí para acá, entonces, nunca más se volvió a traducir la palabra ungido en ningún idioma, siempre Christus y Cristo nosotros. Entonces, esta enseñanza, esto del ungido, ha tenido mucha manipulación. El Señor dice: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo que están diciendo es yo soy el ungido. Yo soy el ungido. Eso es lo que están diciendo. Lógicamente que de pronto una persona de esta no lo hace con esa intención, porque si él dice que él es el Cristo, pues ya sería el anticristo. Uno no puede pensar que alguien vaya a ser tan torpe para hacerlo, más bien la ignorancia, pero esta ignorancia trae conflictos, trae problemas. ¿Por qué? Porque se ha manipulado mucho la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Digamos, el Señor mandó ungir a los enfermos con aceite para ser sanados. Oren por él ungiéndole con aceite. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en el ministerio que él ejerce ahora, que es dentro del creyente, porque nuestro cuerpo, no el alma ni el espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo habita por la fe en nuestros corazones, alma, y el espíritu tiene que ser edificado como una morada santa para Dios. Dice, la morada santa para Dios es en el espíritu. Por eso el Señor dijo, el Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ustedes. Y entonces, ¿cómo así? Entonces el Señor les explicó. Bueno, entonces ahora
¿qué ocurre? En el Antiguo Testamento se ungían tres tipos de personas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces Cristo viene como rey, sacerdote y profeta. Entonces Él es el ungido. Ellos derramaban el aceite sobre, digamos, a un sacerdote, le hacían un procedimiento, lo lavaban, le ponían sangre, entonces lo ungían con una redoma de aceite. Era una redoma, era una vasija de aceite, se la vaciaban completo, lo bañaban con aceite. Entonces, desde ese momento, que ese era un rito que Dios mandaba hacer, era una liturgia, era una forma que Dios mandaba hacer para ministrar a esa persona, para que delante del pueblo esa gente supiera que Dios estaba con él, que Dios lo había elegido, que lo había escogido, que no pusieran problema, porque el pueblo de Dios es problemático. Siempre está viendo que este es mejor que este, y que ¿por qué no puso a este? Entonces Dios mandaba ungir, ungido ya, punto. Si era un rey, habían conflictos en los reyes, que algunos hasta atentaban contra la vida de otro para poder tener el gobierno. Y si eran los sacerdotes, pues se ungían, y habían sacerdotes que no cumplían su función completamente, como Abiatar, como los sacerdotes de Elí, y etcétera. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, si estamos hablando del Nuevo Testamento, el aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos ungidos porque somos cristianos. Su nombre se invoca sobre nosotros. ¿Y cómo? ¿Por ser cristianos? No, porque Él nos dio su Espíritu, y su Espíritu fue derramado en nuestro corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 5. Voy a explicarle esto. Perdone que de pronto no estoy en contra de sus principios, de sus pensamientos, de sus conceptos. Yo creo que hay una unción, sí, pero que ungidos que derramen aceite. Ahora, hay personas que tienen manifestaciones del Espíritu Santo. Yo lo he visto, yo no puedo pensar que eso lo haga el diablo, porque yo he visto las consecuencias de eso, he visto el testimonio de esas administraciones, y entonces el Espíritu da testimonio. Ahora aquí dice aquí, no porque yo lo haya visto tiene que ser cierto, porque el testimonio que vale no es el testimonio del hombre ni la experiencia del hombre. Lo que vale es lo que dice Dios. Lo que digan los hombres está sujeto a si está de acuerdo a la palabra o no. Capítulo 5 dice, está hablando de que fuimos justificados y toda esta cuestión del verso 1. El versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, el Señor le dijo a los discípulos: váyanse para Jerusalén, estén juntos hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces, cuando vino el Espíritu, se derramó el Espíritu Santo, vino un derramamiento, porque Pedro lo dice, esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, etcétera, y consecuencia de eso, dice, profetizarán, soñarán, verán visiones. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo vino con una unción, vino a ungir las personas y a los creyentes para que ellos hagan esa obra. Mire, se ungía el profeta, se le echaba aceite al profeta para que profetizara. De ahí en adelante empezaba a venir palabra de Dios sobre él. Se le ponía al rey aceite, se ungía como rey, y entonces él empezaba a gobernar con toda la autoridad y tenían que obedecerle. Y venía sobre los sacerdotes, que eran los ministros. Entonces ahora el Espíritu Santo viene. Y entonces cuando Dios, la palabra que yo les he hablado, dijo el Señor Juan 6:63, esta palabra es espíritu y es vida, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Este espíritu es el que da vida. Entonces la palabra es vida, esta palabra entonces es vida. Y el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y se derramó sobre los 120 que estaban allí.
y ellos empezaron a profetizar, o sea, fueron ungidos y eso se manifestó en la profecía, pero no solamente en la profecía, porque el Espíritu Santo trae los dones espirituales y viene y trae y unge a la gente para el ministerio, hace toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo es la unción? La unción se derrama, es el amor de Dios que se derrama a través de la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Su Hijo es el Verbo. Entonces ahora su Hijo, cuando dice yo, el Cristo entró en mi corazón, es que usted aceptó la palabra de Dios, y entonces cuando usted acepta la palabra de Dios, acepta a Cristo. Cristo entra en su corazón por la fe. Y usted tiene una vida nueva. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora el Espíritu revive. ¿Por qué? Porque la palabra es Espíritu y es vida, pero la palabra es Cristo. No es complicado, ni estamos hablando de unitarismo, ni nada de esas cosas. No, le estoy tratando de que entienda qué es la unción. Ahora, la unción... entonces es cuando la palabra penetra en nosotros, porque el Espíritu entra por medio de la palabra, y cuando entra la palabra entra el Espíritu y entra Cristo al tiempo, de una sola forma. Entonces el amor de Dios que fue por el cual Dios envió a Jesucristo, por amor lo envió, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahora el Espíritu empieza a enseñarnos. ¿Cómo nos enseña el Espíritu? Con la palabra que nosotros vamos recibiendo. Si usted no acepta la palabra, entonces usted no puede ser edificado, no puede crecer en el conocimiento de Dios ni nada de esas cosas. El Espíritu y la palabra y la unción son lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2. A ver, espera que no se me va a confundir con esto. Si no entiende, me dice, me toca fajarme aquí más para explicarle esto. Pero es que hay una mala enseñanza, que es una enseñanza muy emotiva, de multitudes, de gente que hace muchas cosas en las plataformas, en las campañas. Otros dicen que yo veo el río de Dios que está creciendo el río. El río de Dios habla, es en Ezequiel, habla del fin, habla del milenio, habla de todas esas cosas. Por favor, eso no lo puede traer para este tiempo. Eso no lo puede traer para este tiempo. Entonces hay canciones, que el río de Dios, que el río poderoso, que el río aquí, que el río allí, pero no son para este tiempo. ¿Es pecado cantarlas? No es pecado cantarlas, pero afectan nuestra mente, nuestro entendimiento, porque a veces nos confunden. Entonces llega un predicador y dice que él es el ungido. No toquéis a los ungidos. Cuando usted va a examinar ese texto, cuando dice no toquéis a mis ungidos ni les hagáis daño, usted lo traduce, creo que en el Salmo 106 está. Literalmente traduce, no le peguéis o no agredáis a mis ungidos, a los que yo he escogido para el ministerio, que eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Por eso cuando el sacerdote le pegó a Pablo en la cara, entonces Pablo le dijo, el Señor te golpeará a ti pared blanqueada. Y dice, al sumo sacerdote respetas, ¿qué pasa? Dice, ni sabía que era sacerdote, me acaba de pegar, que era sacerdote va a ser, él debe dar el ejemplo. Entonces ahí usted puede ver. Entonces en la primera carta de Juan, capítulo 2, los ungidos somos todos nosotros. Todos nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13. Todos nosotros tenemos el Espíritu, los que hemos creído en Cristo. Entonces, todos nosotros fuimos ungidos con el Espíritu. Todos nosotros, todos. Sino que unos manipulan esto porque se quieren hacer más importantes, más sabios, más reverendos y más capacitados, y a unos hacen milagros, otros se los inventan, a otros hasta payasos cargan, porque de todo hay que hablarlo, esto uno no lo puede ocultar. Entonces, observe esto, va a leer el contexto. Dice así,
Vamos a ver, capítulo 2, el anticristo, verso 18. Escuche bien. Hijitos, ya es el último tiempo, dijo Juan hace 2000 años. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué hay muchos anticristos? Porque hay mucha gente que está operando con ese mismo espíritu que el anticristo se va a manifestar, o sea, oponiéndose al Señor, persiguiendo la iglesia, abusando, haciéndose pasar por el Señor. Eso es peligroso. Por eso ya muchos han surgido. Y dice, salieron de nosotros, o sea que estuvieron en la iglesia y tenían el espíritu no de Cristo, sino del anticristo. Cuidado, porque en este momento también pasa lo mismo. Por eso a mí no me gusta esta palabrita de los ungidos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto es para que usted aprendamos usted y yo, de que no todo el que se para en una plataforma y hace milagros, hace cosas, son de nosotros, porque hay gente que se deja llevar por las señales. Yo no estoy de acuerdo con algunos conceptos que he escuchado por ahí. Sí hay falsos predicadores, falsos de todo, porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, pero que cuando han visto que el diablo venga a evangelizar gente, sí lo hace. Y cómo las religiones falsas andan evangelizando puerta a puerta, y la gente recibe estudios y se convierten y no son de Dios, porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, y con los tales de aún comáis no tienen la misma doctrina. Entonces, sí, hermanos, tenemos que ponernos un poquitico más sensatos con esto. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, vosotros tenéis el Espíritu del Santo. Ustedes han recibido el Espíritu de Cristo, porque dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dicen Romanos. Mas vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, el Espíritu del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Es decir, usted no necesita maestros de la palabra, ni pastores, no, si los necesita. Lo que le está diciendo es que el Espíritu le va a confirmar la verdad en su corazón. Que con la palabra el Espíritu le va a dar testimonio. Por eso cuando usted escucha algo que no está conforme a su palabra, usted lo rechaza. No es usted, es el Espíritu que Dios puso dentro de nosotros que rechaza esas cosas. Por ejemplo, una administración, por ejemplo, una alabanza bien extraña, bien fuego extraño. Uno lo rechaza. Bueno, no podemos condenar a nadie, pero sí tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios, porque la Escritura nos lo dice. Entonces, ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino que porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, la iglesia conocía la verdad. ¿Por qué? Porque Él les había enseñado. Les había enseñado la palabra, ¿verdad? La gente conoce la verdad, ahora aparecieron otros anticristos, o sea que predicaban en contra de Cristo o haciéndose pasar por Cristo, y habían estado con ellos, y ellos confiados creían que estaban predicando la verdad porque habían salido de ellos. No, si este es un hermano, estuvo con nosotros, no, pero ahora es un gran evangelista. Sí, puede ser un gran torcido. Pues eso no lo eché, no le eché mucha cabeza a esto. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Escuche bien. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ¿qué era lo que la iglesia había oído desde el principio?
vuélvase la página al capítulo 1 y encuentra aquí, versículo 1 del capítulo 1 de la misma carta de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se lo manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De tal manera que no hay comunión. Usted y yo podemos tener comunión, pero tenemos que tener comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del Espíritu que nos une, a través del Espíritu que nos testifica a nosotros mismos que somos hijos de Dios y que da testimonio de la verdad. Entonces, ese Espíritu que da testimonio de la verdad, esa es la unción que está en nosotros. Nosotros tenemos la unción del Santo, la verdad, la palabra, el Espíritu de la palabra, y esa da testimonio. Pero ahora llegan otros y dicen, no, hoy llega el ungido. ¿Y cómo así? ¿Que el ungido? ¿Por qué ungido? ¿Y los demás qué somos? No, es que ahora yo escucho predicadores que dicen, recibe la doble unción, la doble porción. ¿Cómo que recibe la doble porción? Eso no es para este tiempo. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo operaba a través, que estaba sobre la persona, estaba como encima, como tapándolo, como cubriéndolo, bueno, abrazándolo, pues, si usted quiere, derramando el aceite por encima. Ahora nos lo echaron por dentro. Muy diferente, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos la unción del Santo, que es la palabra, que es la verdad. Entonces, ¿usted puede ser más ungido que yo? Claro que sí. Se puede manifestar la unción, por ejemplo, vienen milagros, señales, prodigios, dones de lenguas, sanidades, don de ciencia, todos somos ungidos. Y a cada uno se nos dio la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Y por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Entonces, ¿para qué nos unge Dios? Porque nosotros somos miembros de su cuerpo y tenemos que funcionar, tener una función, tener una actividad propia de cada miembro, para beneficio de los demás, no para beneficio nuestro. Es los que se paran en una tarima y otro lo anuncia, que ahora llega el ungido de Dios y ahora empiezan los milagros. Pues si Él hace milagros es porque Dios lo ha capacitado para hacer milagros, pero no por lo que Él sea, sino por lo que es el Señor, por lo que hizo Cristo Jesús y por lo que el Espíritu Santo vino a hacer, porque el Espíritu Santo lo envió el Padre y el Hijo lo enviaron a nosotros para que hiciera lo que tiene que hacer. Él no viene a hacer nada de su cuenta ni a hablar nada de su cuenta, así lo dice la Biblia. Entonces, sencillamente, eso es yo digo más bien es como ignorancia. Y que si pueden echar aceite, pues si uno puede orar por una persona y decir, tu palabra dice, Señor, que unjamos yo oro así, el Señor Jesucristo ungió gente con aceite, dada la incredulidad de ellos que no recibían, y les impuso las manos. Imagínense. Entonces, aceite no, ungiendo o poniendo sus manos sobre ellos. Excuse me. Entonces, esa parte quiero que quede clara. Si puede echar aceite, tirarle aceite hacia la gente. Hoy hay mucho show. Hay muchas cosas que, dependiendo la necesidad de que echaba aceite así sobre el pueblo, y sobre todo era Moisés para ungir cuando se fue a el tabernáculo, cuando se erigió el tabernáculo, por ahí en Éxodo 40, habla de eso. Pero esto de los ungidos, cuando David dice, no tocaré yo al ungido de Jehová, era que él respetaba la decisión que Dios había tenido al poner a Saúl de rey, porque lo estableció Dios mediante una unción.
un derramamiento de aceite. Yo no puedo ir a tocar a aquel que Dios ungió para que sea rey, aquel que Dios escogió, que Él lo escogió, que lo quite Él, porque Él quita y pone reyes, como dice Daniel. Bueno, ahí. Vamos a ver. Bueno, creo que ya las dos primeras están. Ahora aquí hay otra. A ver, José. Dice, ¿qué sucede cuando una persona busca exaltarse a sí mismo y nunca reconoce el logro de los demás? Cuando eso, pues que esa persona, no uno, pues si está hablando en el cristianismo, en el evangelio, como cristiano está mal. Vamos a ir a Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y esto mismo puede aplicarlo usted a lo que le acabo de decir de los famosos ungidos. Eso se presta para el orgullo, para la exaltación del ego, para que las personas se crean más que los demás, que es lo que está diciendo el hermano. Es la misma pregunta, casi está relacionada, es casi lo mismo. Cuando una persona busca exaltarse a sí mismo y nunca reconoce los logros de los demás, tenemos por ejemplo a Saúl, ¿no? No hace lo que le mandan y enseguida dice que le hagan un monumento, pues, y que lo reconozcan delante del pueblo, pero es que no has obedecido. Entonces aquí vamos a ir aquí al capítulo 5 aquí hay algo que me gusta a mí mucho y dice así: testigo de Cristo. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo busco hacer mi voluntad, que me reconozcan a mí porque predico, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre? Que prediquemos a toda criatura, que exhortemos, que enseñemos, que no nos cansemos de hacer el bien, que ayudemos a los demás, que cuidemos sus ovejas, que las alimentemos. Ahora dice aquí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, o sea, me exalto yo mismo, mi testimonio no es verdadero. El Señor vino y no dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Si alguna vez les colgaron la lengua, y Él lo dijo, pero no en forma de exaltación, sino en forma de aclaración, de enseñanza. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Escuche bien. Él era la antorcha, Juan, ¿no? Está hablando de Juan el Bautista, no Juan el evangelista, no. Juan el Bautista. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Cuándo dio testimonio? Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita o tiene complacencia. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Ejemplo os doy para que así como yo hago, vosotros también hagáis, dijo el Señor. Escuche esto. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Está hablando del anticristo, así es que van a recibir. Y dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Usted tiene que buscar la gloria de Dios, no quitarle la gloria a Dios, sino buscar
buscar la gloria de Dios. ¿Ve? Que la gloria que viene de Dios. Que él exalta a una persona. Él le dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, después de que sea probado, que usted se compruebe su humildad, que usted pasa, Dios lo prueba de muchas formas. Entonces Dios lo va a levantar, lo va a poner en alto. Entonces, ojo con esto, este versículo es muy importante. Dice, ¿cómo podéis creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? Uno tiene que buscar es glorificar a Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Cosas que Dios ha querido utilizar. El uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué son? Cosas que Dios ha querido utilizar, aunque cada uno tendrá su propia recompensa, dice en 1 Corintios 3. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el corazón no se doblega. Los fariseos eran así, ¿no? Ellos extendían sus filacterias, ellos hacían oraciones para ser reconocidos por los hombres, ellos daban limosna y querían tocar trompeta, ellos, bueno, de todo, ayunaban para que los vieran y todo para la gloria de ellos, y no buscaban la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando una persona busca exaltarse a sí mismo y nunca reconoce los logros de los demás? ¿Qué sucede? Pues que es fariseo, para resumirle. Fariseos de los de la Biblia, ¿no? De los de Mateo. Bueno, la envidia es un pecado que sustituye el contentamiento con resentimiento y engendra otros pecados. La envidia es un pecado que sustituye el contentamiento con el resentimiento y engendra otros pecados. Sí, me parece que se puede aceptar esa definición, y que engendra otros pecados, como por ejemplo los celos. Los celos son envidia. Dice la Biblia que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la forma que en el cuerpo tenemos muchos miembros, todos juntos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros, de tal manera que, habiendo recibido diferentes dones, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, eso no sirve para nada. Lo que uno tiene que hacer es que, si uno recibe un don, uno tiene que buscar es hacerlo, y estamos hablando de evangelio, estamos hablando de otra cosa secular, pues ya le explico diferente, pero se puede aplicar. Usted es cristiano, usted lo sabrá aplicar. Entonces quiere decir que lo que yo tengo que hacer a cada uno conforme a la medida del don. Dice, ministre a otro como buen administrador de la multiforme gracia. Yo tengo que tener una capacidad, conforme a esa capacidad Dios me da. Si yo soy un halagano, un sinvergüenza, un perezoso, no me gusta orar, no me gusta leer la Biblia, no me gusta servir, no digo ni siquiera amén, no digo ni siquiera Dios le bendiga, hermano, y entonces quiero que me den el puesto que le dan a otro, por favor. Eso es, además de ser envidioso, es bruto. ¿Qué méritos tiene? ¿Acaso si Dios tiene exigencias? Dice, por ejemplo, habla de las normas que hay para poner diáconos, para colocar ancianos y todo en la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 3, y en Tito también habla de lo que Dios pide como cuota mínima para ejercer un ministerio. Entonces, cuando una persona busca exaltarse a sí misma para hacerse más importante que los demás, entonces tiene un problema. Es un menospreciador, él menosprecia a los demás. Él se cree más que los demás, tiene más alto concepto de sí, porque su mente no está transformada, no está renovada. Eso es lo que dice Romanos 12. Y entonces sustituye el contentamiento, o sea, no está contenta, como dice Dios, con lo que tiene, sino que se llena de resentimiento, se llena de amargura, se llena de rabia contra la otra persona, le tiene envidia. Ese es más o menos lo que yo le capto la pregunta. Y engendra otros pecados, claro, porque después por rabia, porque tiene
vida, porque está sentido, porque se siente que le están pisoteando sus derechos y que él tiene, es más importante que el otro, empieza a hablar mal de la otra persona, no siempre, pero la mayoría de veces. Empieza a tener conflictos, pleitos, el que no esté de acuerdo con él, entonces también se convierte en enemigo de él, y etcétera, ¿no? Sí, eso, ni hablar de eso. Bueno, aquí dice otra pregunta. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, yo honraré a los que me honran. ¿Qué pasa si esta honra a Dios no llega a ser el objetivo de nuestra vida? A ver, yo creo que es una pregunta que está enfocada, yo diría que en la forma con el versículo que me lo enfoca, me está hablando de la fidelidad a Dios en el servicio. Esto de Samuel, los hijos de Samuel eran hombres impíos que no conocían a Dios. Ellos siendo sacerdotes no le conocían, ministraban y metían la mano en las ofrendas, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, hacían hasta para vender lo que ellos hacían, y habían acostumbrado al pueblo a esa serie de ministraciones. Entonces Dios envía un varón de Dios, se le llama el profeta, y le da esta palabra al padre de ellos, y le dice, tus hijos hacen lo malo y tú no los has estorbado. Por lo tanto, yo honraré a los que me honran. Ellos están satisfaciéndose ellos con las ofrendas, se han encorvado. Al fin y al cabo yo se las di para eso, para ustedes, pero ellos no guardan el respeto que yo merezco, no guardan el respeto por mi mandamiento, por mi palabra, y lo hacen de cualquier forma. Imagínense que mandaban al siervo, al esclavo, al siervo, lo mandaban y metía las manos en el perón, en la olla, en la marmita, y sacaba la carne. Y el sacerdote le decía, no la tomes todavía porque primero hay que cocerla, hay que cocinarla. Y decían, no, dámela porque si no me la llevo de todas formas. Era braviado. Con un esclavo, un siervo, ¿con qué autoridad hace eso? Pues con la que le delegó su amo. Entonces ellos querían tener una autoridad que suplantaba la autoridad de Dios, como cuando un líder de una iglesia, el Señor dice una cosa y el líder dice otra, no importa que la Biblia diga lo que diga. Ese es un mismo caso. Pero ahora aquí, dice, y yo había dicho que tú y tu casa andarían delante de mí, que tu sacerdocio, desde que lo llamó allá en Egipto, que escogió la familia de Leví, dijo, yo había dicho que andarían delante de mí, que iban a tener sacerdocio perpetuo, pero ahora no. Porque a usted me va a decir, pero Dios dice que no es hombre para mentir ni es hombre para arrepentirse. Pero la actitud de una persona irreverente y que está dando mal ejemplo y que está conduciendo mal al pueblo hace que Dios rompa no ese juramento, lo rompieron ellos, rompieron el juramento, y Dios no está obligado a cumplir algo que Él estableció y que ellos no quieren obedecer. Entonces allí ya la cosa cambia. Entonces Dios dice, yo no, de ninguna manera, yo voy a honrarlos a ustedes con el sacerdocio, porque es una honra estar vestido de blanco, con hilo de oro, con todo ese atuendo que solamente lo tienen ellos, de oro, piedras, hermanos, y una diadema que decía santidad, cuando ustedes de eso no conocen. De eso no saben, ni lo están cumpliendo, ni tienen reverencia, ni yo recibo honra. La gente no me honra a mí. Imagínense que si tal es el sacerdote, así es el resto del pueblo, dice la Biblia. Entonces dice, yo no lo voy a honrar a ustedes, porque yo voy a honrar a los que me honran. Entonces echó esa línea de sacerdocio. De ahí es que sale el sacerdote Abiatar. Y el sacerdote Abiatar también le tocó, me lo cancelaron, lo sacaron del sacerdocio. Y queda el sacerdocio de Sadoc, porque habían dos líneas sacerdotales para esa época. Bueno, entonces aquí dice, bueno,
Vamos a ver, porque aquí ya se metió otra cosa. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, vamos entre el primer libro de Samuel. Ahora aquí dice, yo honraré a los que me honran. Entonces, usted honra a Dios. Dios lo honra. Lo honra. Dice, por ejemplo, a ver, le cito un versículo, Padre, ayúdame. Dice Romanos capítulo 11, para que se dé cuenta de lo que dice la Escritura, lo que dice Pablo. Dice, a ver. Aquí, capítulo 11. Digo, pues han tropezado los de Israel, 11:11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, oh gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos, algunos de ellos. El Señor me mandó a predicar a los gentiles, yo voy a cumplir mi ministerio con ustedes. A ver si les da envidia a ellos, que en vez de yo estarme matando con ellos, esté luchando con ustedes. Y puede ser que entiendan eso y que sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Allí Pablo está usando eso, ¿no? Dice, Dios me ha honrado con el ministerio. Entonces, el ministerio es una honra. Y si Dios te honra con el ministerio, te honra con el espíritu, con los dones espirituales. Hay dones que son de servicio, para servicio particular, y otros que son para servicio público. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Usted no puede impedir que nadie note que usted habla en lenguas, porque en algún momento usted hablará en lenguas, aunque no puede, tiene que hacerlo, hay una regulación para hacerlo en la iglesia, ya eso lo hemos estudiado. Y entonces ese don exalta a la persona. Ay, mira ese hermano, qué consagrado, esa hermana, tan bonito, mira, eso es el testimonio del Espíritu que habla. Entonces dice el Señor, si hablo en lenguas y no tengo amor, nada soy. Ahí está deshonrando a Dios. Entonces Dios no puede, pero que yo hable en lenguas, ¿y por qué pusieron a ese otro que ni siquiera sabe hablar español? Y yo hablo todos los idiomas y a mí no me ponen. ¿Por qué no honras a Dios? Porque estás envaneciéndote para colocarle un ejemplo así, un poquitico como rústico. Entonces, yo voy a honrar a los que me honran. Usted honra a Dios. Usted ora a Dios. Cuando hace las cosas, lo hace con amor, lo hace para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, porque está agradecido con Dios. Usted predica porque ama a Dios, porque ama a sus ovejas, porque usted dice, el Señor me encomendó estas ovejas, yo tengo que cuidarlas, yo no puedo irme de parranda, porque entonces las ovejas, ¿qué va a pasar con ellas? Perdone si pisé callos. Entonces usted está honrando a Dios, entonces Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar, y cuando usted menos acuerde, mi hermano, usted no está buscando la honra, pero usted no puede evitar de que Dios le exalte cuando fuere tiempo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Usted, todo lo que lo vituperan, que le dicen una cosa, que le dicen otra, que lo insultan, que lo ponen por el piso, que se burlan, que le hacen de todo públicamente y todo, y usted no responde. ¿Por qué no responde usted? Porque la Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino humilde, que con mansedumbre corrija a los demás si se puede, sino que se quede callado. Entonces, Señor, yo no lo hago porque yo no va a causar división, no va a causar que la impiedad se manifieste, que se multiplique, no voy a hacer eso. Más bien me callo la boca y sufro el vituperio, tu palabra lo dice. Entonces usted está honrando a Dios. Dios lo va a honrar a su debido tiempo. Dios exaltada. Entonces dice, ¿qué pasa si esta honra a Dios no llega a ser el objetivo de nuestra vida? Debe ser el objetivo. El objetivo. Honrar a Dios es testificar de Él, ¿no?
Yo soy salvo por la gracia de Dios. Lo que soy, como dijo Pablo. He trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por Él. Él me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, habiendo sido perseguidor, injuriador, blasfemo. Fui recibido a misericordia, porque Dios sabe que lo hice por ignorancia y de incredulidad. Pero la gracia de Dios fue más grande, con el amor y la fe que es en Cristo Jesús, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué tal esa declaración de Pablo? Entonces, es imposible que Dios no diga que Pablo es el mejor cristiano del mundo. Dije cristiano, después de Cristo, porque es que Cristo no fue cristiano, Cristo es Cristo. Bueno, Alberto Ferrín otra vez. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es: si una persona derrama aceite, ¿qué quiere decir? Pregunta: si una persona es invitada a la iglesia y la persona hace la oración de fe, vuelve a andar en pecados, se muere, ¿es seguro que parte a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? No. El testimonio de que una persona, a ver si lo entiendo, si una persona es invitada a la iglesia, es un invitado, y la persona hace oración de fe, vuelve a andar en pecado. No, hay una cuestión que la voy a tratar yo ahora, que vamos a hablar de qué es lo que se predica. Los apóstoles nunca llamaron a nadie al altar. Vengan aquí, levanten la mano, ¿cuántos van a recibir a Cristo? Vengan para acá. Hasta ahora no he hecho la oración de fe. No quiere decir que sea pecado hacer oración de fe o que no deba hacerse. Hay veces a la gente hay que guiarla porque ellos no saben hacerlo. Pero si una persona es invitada a una iglesia, es un invitado. Esto lo he aprendido yo de todas estas cosas que al pastor Osvaldo le oigo yo decir. Hay que entender que es conocer compañero y que será amigo. Ahora el evangelio, viendo la posición del creyente en Cristo Jesús, que somos el templo de Dios y Cristo es el templo, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Entonces podemos decir que el hombre es oyente cuando está en la puerta, como el caso del paralítico que ponían a la puerta del templo de Hermosa. Ese lo ponían a pedir, pero no daba. Ahora la pregunta es: ¿usted viene a pedir o a dar? Bueno. Número 2, entraba al tabernáculo y en el altar del holocausto era creyente, porque ahí expiaba el pecado, ahí presentaba sacrificio por el pecado. Número 3, en el tabernáculo, en la fuente, en el lavacro, allí es discípulo. Entonces viene oyente, creyente, discípulo. ¿Por qué? Porque el lavacro es figura de la palabra y se lava con la palabra, el discípulo. Luego entra en el lugar santo. Allí es siervo. ¿Quién alumbra ¿quién alumbra mi altar de balde? ¿Quién abre las puertas de mi templo de balde? Es siervo. Pero cuando entra en el lugar santísimo es amigo, porque tiene revelación. Entra donde está la revelación, en la presencia de Dios. Entonces esta persona lo invitan a la iglesia y hace la oración de fe. Se le llama oración, a mí no me gusta decirle oración de fe, porque la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido les serán perdonados. Sí, dice en Santiago. Pero esta oración que él hace, yo no sé quién le puso así, y no es malo, ni voy a condenar al que lo hizo, ni nada, pero hay que pensar un poquitico más despacio. Yo digo, oye, la oración del pecador o la oración del penitente, que va allá y le dicen, camina y reciba al Señor, y muchas veces él va porque llega por el impulso del codazo que le metió la mujer allí, anda, y sale el hombre, yo recibo, porque si no recibo me toca recibir más codazos.
de la insistencia, a veces por pena la gente, porque le da pena con que el que lo invitó, y si la que lo invitó tiene buenas piernas y buena cintura y tiene cuerpo guitarra, le da más pena, dice, y si anda detrás de ella, dice, yo recibo a su Señor como mi Señor. Entonces él no lo hizo no llama oración de fe. Más bien yo le daría como por conveniencia. Y entonces esa persona no se ha arrepentido. El Señor dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de parte del Señor tiempo de refrigerio. Esa persona hizo una oración de fe. Nosotros no sabemos si la hizo sin fe. Hizo una oración que se llama oración de fe, pero no sabemos si la hizo con fe. Si la hizo con fe de todo su corazón y esa noche se murió, parte con el Señor, porque fue lavado de sus pecados, fue perdonado su pecado. Y en Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, y esa persona vuelve a andar en pecado, se muere, es seguro que parte, esa persona que fue invitada, o puede llevar 10 años o 20 años en la iglesia, si anda en pecado y se muere, se va al infierno. Porque la Biblia dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De tal manera que si una persona va a la iglesia y anda en pecado, es un pecador. Le pongo otro verso si quiere. Si ese es cristiano y anda en pecado, entonces se llama carnal. Ahora dice aquí, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O escúchelo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los que sí andan conforme a la carne sí tienen condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay leyes espirituales. El pecado tiene una ley que es muerte, que es la condenación. El Espíritu tiene una ley que es la vida. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escuche, Romanos 8, 1 y 2. Y 3, de una vez. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para mí, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne mía, de mi carne de pecado, condenó mi pecado en la carne de Cristo, parafraseado para que lo entienda. Y luego sigue avanzando y dice, porque la mente puesta en las cosas de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a Dios, dice, porque no se sujeta a la ley, sino que se convierte en enemiga de Dios. Escuche bien, porque la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede sujetarse a la ley de Dios, porque su mente está en las cosas de la carne. Ese capítulo 8 del libro de Romanos le da todas estas enseñanzas. Vamos a ver más preguntas. Cintia, ¿por qué en algunas ocasiones algunas bendiciones o puertas tardan en abrirse? ¿Será que Dios nos está formando en medio del valle de lágrimas o de sombra de muerte? Que me imagino que quiere decir, ¿aún no estamos preparados para recibirlas o nos hace falta hacer algún ajuste en nuestra vida?
Algunas de las bendiciones o puertas tardan en abrirse. Hay cosas que el hombre llama bendición, que no son bendición de Dios. Dios sabe, por ejemplo, qué pasaría si el Señor le da a quien pregunta, Cintia, ¿qué pasaría, Cintia, si Dios, usted le pide 1.000 millones de pesos y Dios se los concede en 15 o 20 días? Lo primero que hace es que, diga yo, a lo primero que me compro una buena casa en un buen lugar. Por ejemplo, bueno, me gustaría por allá en Beverly Hills, en Miami, Orlando, Florida, Cleveland. Lo primero que hace es trastearse del lugar donde vive. Lo segundo es comprarse un carro bien lujoso y echarse a perder porque tiene carro nuevo y casa nueva, pues se va a disfrutar de su carro porque es la bendición de Dios. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de esclavitud. Y digas, mi poder y mi fuerza me han dado esta riqueza. Si no, acuérdate. Entonces el Señor no quiere que nos olvidemos de Él y Él sabe cómo nuestro crecimiento espiritual. No es rey, Dios no puede ser burlado. Otra vez dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Otras veces dice, por la fe, dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Si son promesas de Dios, hay que tener fe y esa fe tiene que ser probada y esas pruebas producen el carácter firme, la paciencia de un creyente. Entonces, en esto, no se preocupe, Cintia, lea la Biblia. Dios le prometió un hijo a Abraham y le tocó esperar 25 años. No se preocupe, Cintia, que Dios traería una descendencia con Isaac. Isaac oró por su mujer que era estéril a los 40 años y cuando tenía 60 añitos fue que nació el niño. 20 años le tocó esperar. Y así, no se preocupe, Cintia, que Jacob recibió la promesa del Señor y le tocó ir a Harán y allá vivió como pastor y hasta se peleó con el suegro porque dijo, estos 20 años me ha comido no he dormido, me ha comido el sereno, el frío de la noche y el calor en el día y como si fuera poquito me ha cambiado el salario 10 veces y si Dios no hubiera estado conmigo me mantendría con las manos vacías. Todos esos ejemplos nos sirven a nosotros para entender que Dios dice del hombre, Proverbios capítulo 16, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. No ha escogido Dios los pobres de este siglo para que sean ricos en fe. Entonces a Dios le interesa la salvación. Perdón. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que añadirle a esto. Y es que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso y malo. ¿Quién lo conocerá? Dios. Yo, Jehová, dice que escudriño la mente y el corazón, para darle a cada uno conforme a sus obras. Entonces hay cosas que son inmediatas. Hay cosas que hay que esperarlas, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra capacidad de administrar las cosas. Por ejemplo, yo no le regalaría una moto a un niño de 12 años. No. ¿Por qué? Menos si es así como bien travieso. Ni de 15 años. Yo primero lo formaría y miraría que tenga los pies puestos sobre la tierra y le daría una serie de instrucciones y yo no me atrevería a hacerlo. Bueno, y por otro lado puedo citar el Salmo 73 que Asaf dice, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos, que no les falta nada, que los ojos se les saltan de grosura, que mejor dicho tienen de todo. Hasta que un día, entrando en el templo de Dios, comprendí cuál es el fin de ellos. Cuando uno ve a esa gente próspera y con tantas cosas, y de un momento a otro tienen ese fracaso, tienen ese fin tan trágico, como tiene mucha gente, dice uno, uy,
verdaderamente Dios nos guarda y nos cuida. ¿Qué tal? Y yo en esas condiciones me hubiera podido pasar lo mismo. Entonces no quiere decir que una persona, un cristiano, no pueda prosperar. El que lo prospera es Dios y Dios lo hace, y la bendición que proviene de lo alto, que proviene de Dios, es la que nunca añade tristezas. Eso es lo que le puedo decir. Deje que Dios va a tratar con su vida, usted va a perseverar en la oración, va a perseverar en su vida espiritual, y poco a poco Dios le va entregando, así como al pueblo de Israel. Poco a poco, no te lo entregaré en un año, poco a poco, para que la tierra no quede desierta y las fieras del campo se multipliquen contra ti. Hablando de Israel cuando le iba a la tierra, poco a poco, tengo que luchar por ella. La última pregunta aquí: ¿por qué una persona tiene sueños donde se observa a Jesús venir en medio de las nubes a realizar juicios sobre la tierra, y también soñar con ver el escrito del nombre de Dios, el nombre de Dios escrito en los cielos, debe ser, ¿no? Ver el nombre de Dios escrito en los cielos. Bueno, porque hay sueños, los sueños tienen muchos orígenes. Uno indudablemente es la mente. La mayoría de sueños son proyecciones de la mente. Nuestra mente tiene consciente y tiene inconsciente. Tiene consciente, subconsciente e inconsciente. Son tres depósitos allí de ideas, de pensamientos, de conceptos. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, yo sueño con cosas, con la Biblia yo sueño, pero no quiere decir que ese sueño que yo tengo con la Biblia, que sea que Dios me está mostrando la Biblia, porque hay veces que no es así. Uno tiene que discernirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hago, leer la Biblia y pensar en la Biblia, y mi mente está atada a la Biblia. Es lógico que mi mente produzca ese fruto, digámoslo así. Gente que mira pornografía, gente que ve eso, gente que escucha chistes feos y cosas, es lógico que tenga esos sueños inmundos, que tenga sueños de orgías y toda esa cuestión. Es lógico. Ahora, cuando se sueña en eso, de pronto es que la persona anhela la venida del Señor, o tiene miedo de la venida del Señor, o sencillamente se apasiona por la venida del Señor y lee bastante, escudriña, pregunta, mira, oye testimonios y de todo. Y entonces, o puede ser que Dios se está manifestando en ella para que ordene su vida. Ella viene en medio de las nubes a realizar juicios sobre la tierra, y esa persona debe decir: viene el Señor, uy, qué nervios, y ponerse en paz con Dios. Puede ser una de estas tantas cosas. De todas formas, el Señor dijo que en el postrer tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo, Él iba a derramar su espíritu. Piensan que lo sigue derramando, porque la gente que se está convirtiendo sigue recibiendo eso, ¿no? El amor de Dios, ese derramamiento del espíritu, y sigue siendo ungida, como estamos diciendo, hablamos de la primera respuesta que dimos, y sigue recibiendo del Señor dones, talentos, ministerios y todo. Entonces Dios también confirma por sueños, Dios también confirma de muchas formas. También inquieta a la persona, pone en el corazón del hombre el querer como el hacer. Creo que no se deben descartar, creo que hay que estudiarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, y algunos los vamos a entender, otros no los vamos a entender ahora. Igual yo pienso que es como cuando usted tiene un carro y no lo está usando, que lo saca del garaje, va y lo tanquea y vuelve y lo guarda. El día que vaya a salir en él, no tiene necesidad de tanquearlo porque ya está tanqueado. Entonces muchas veces Dios le va dando revelación a una persona. Acordémonos de José, el hijo de Jacob, el sueño que tuvo, y luego nosotros vemos cómo se desarrolla eso, cómo él puede entender qué era lo que Dios le estaba mostrando, y más todavía el pueblo de Israel, y más todavía nosotros los gentiles, vemos cómo ese sueño también estaba hablando de lo escatológico y del fin de los tiempos. Entonces creo que eso de sueños hay que analizarlo muy bien, porque hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno.
Y toda manifestación del Espíritu tiene que ser probada. Probar los espíritus si son de Dios o no. No quiere decir que sea del diablo. Aunque puede producirse por temor y por alguna confusión a veces, ¿no? No quiere decir que esto sea confusión, entiéndame. Lo que le diga hago es el origen de todos los sueños. Que lo mejor es uno ir a la palabra y consultar, ¿no? La multitud de consejeros está la sabiduría. Consulte siempre con personas que tengan conocimiento de la palabra, que tengan madurez espiritual para explicar estas cosas, porque la mayoría de veces cuando se tiene un sueño espiritual, va y se le cuenta a un carnal, y eso lo voltea patas arriba, hermano, y lo trastorna, y usted se perdió lo que dijo. Y escríbalos. Si es una persona que tiene revelaciones, escríbalas. Así dice la Biblia, se escriben, porque a veces a uno se le olvidan. A mí muchos se me han olvidado por no escribirlos. Bueno, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos y de los santos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia eterna, y porque tú, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante, ayudándonos, bendiciéndonos, levantándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, Señor, y dándonos, Dios mío, el entendimiento y la sabiduría para poder aceptar tu palabra, poder asimilarla, poder darle una aplicación correcta y poder, Señor, deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, para que día a día podamos, bendito Dios, cumplir nuestro ministerio, entender, Señor, tu llamado, cumplir tus propósitos, Señor, ser útil en tu obra y también, Señor, poder, Dios mío, decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto, envíame a mí, yo iré donde tú me mandes, Dios. Que cada uno de nosotros tenga la disposición, Padre maravilloso, para honrarte, bendecirte, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, todo se ha hecho para la gloria de tu nombre y en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y más amén. Bueno, mis hermanos, le damos la gloria a Dios y la invitación cordial para mañana, con la ayuda de Dios, 7 de la mañana, tiempo de clamor. Necesitamos clamar. Vamos a clamar por estos hermanos que están en el Senado, hermanos haciendo, jugándosela toda, luchando contra toda la oposición para que las iglesias se abran. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por estos hermanos que están allí. Hay un grupo de hermanos que están trabajando en eso y están siendo impedidos, no quieren dar libertad a las iglesias, pero usted ya sabe. Pero nosotros vamos a orar porque el que tiene la autoridad, el poder es Dios, y Él dice que se hace, que no se hace. Y si Dios nos lo permite, pues aceptamos su voluntad, y lo que tenemos es que humillarnos y escudriñarnos a ver por qué causa, motivo, razón o circunstancia, o qué quiere Dios que nosotros hagamos, porque también puede ser. Dios les bendiga, y ha sido una bendición estar con ustedes, y hasta la próxima. Con la ayuda de Dios, mañana a las 7 de la mañana estaremos aquí. Dios les guarde.